Muy buen día, niñas y niños. Nos encontramos nuevamente para trabajar en nuestros temas correspondientes a la guía de ciencias naturales. Para mí es un gusto volvernos a encontrar por este medio. Entonces vamos a iniciar. El tema que corresponde a nuestra guía es la materia. Por lo tanto, vamos a ver las principales características de la materia. Vamos a ver primero, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Eso es básicamente todo lo que nosotros podemos percibir por medio de nuestros sentidos. A eso denominamos materia. Existen unas primeras propiedades en la materia, lo tengo aquí, que son las propiedades generales, que son la masa y que son el volumen. Decimos que la masa hace referencia. Voy a tomar aquí esta pesa. Masa es como la atracción que la fuerza de gravedad ejerce sobre un cuerpo, y esta se mide por medio de gramos y kilogramos. Cuando nosotros vamos a la tienda a comprar algo, siempre pedimos, por ejemplo, 1 libra de arroz, 1 libra de papa. Entonces todo viene a ese peso, vamos a denominarlo masa. Aquí tenemos esta báscula, y aquí en la medida en que yo la presiono, entonces me está presionando mis manos, vemos el movimiento de los gramos y obviamente de los kilos. Nosotros nos pesamos a través de estas básculas. A eso denominamos masa. No lo olvidemos. Y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un elemento. ¿Listo? El volumen básicamente va, en este caso, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a tener unas tres medidas básicas, en este caso con baúl, por este ejemplo. Tenemos un largo, un ancho y un alto. ¿Listo? En el caso de los elementos que se encuentran de esta manera. Cuando un elemento es el líquido, el volumen se va a definir en litros. Tendríamos, por ejemplo, 1 litro de leche, 1 litro de gaseosa. A eso denominamos volumen. Muy bien, niñas y niños, entonces vamos a continuar con nuestra explicación de las propiedades específicas de la materia. ¿Qué es eso? Las propiedades específicas son las características de cada uno de los elementos que poseen materia. Cada uno va a tener ciertas propiedades que la van a diferenciar de los demás. ¿Listos? Entonces vamos a empezar a saber cuáles son. El color. Cuando hablamos del color, quiero decirles antes de empezar, todas estas propiedades nosotros los podemos percibir a través de nuestros sentidos. Ellos juegan un papel muy importante para poder determinar esas propiedades de la materia. En este caso entonces tenemos aquí, voy a tomar una manzana. Entonces cuando yo hablo del color, obviamente ustedes ya lo ven, rojo. Existen tantos colores como imaginación tengamos, rojo, verde, azul, naranja. Todos estos colores hacen parte de esas propiedades específicas de la materia. ¿Por medio de qué sentido lo puedo determinar? Por medio del sentido de la vista. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. Primera característica, el color. A menos, alguien me va a pensar, ¿y el agua, profe? El agua es transparente. De todas maneras, es una forma de percibir a través de nuestros sentidos por medio del color el agua. Sabor. Los sabores pueden ser diferentes. Pueden ser dulces, salados, ácidos, picantes, agrio, ¿sí? El sabor se puede percibir gracias al sentido del gusto. En este caso de mi manzana va a ser dulce. Y esto resulta muy agradable pues a nuestro cuerpo y a nuestro organismo. Entonces al consumir la manzana, gracias al sentido del gusto, podemos percibir su sabor. El olor. Existen olores muy agradables, muy desagradables. En el caso de los olores agradables, un perfume, ¿sí? Existen cosas que ya vienen con aromas, las esencias.
son olores que llegan a nuestros sentidos por medio, en este caso lo percibimos por medio del olfato. Entonces el olor, en este caso, al oler mi manzana puedo percibir un olor muy agradable. Es así cuando sucede cuando la comida se daña. También percibimos a través del sentido del olfato cuando un alimento está descompuesto y no lo podemos consumir. Cuando nosotros nos ubicamos al lado de un caño, aquí en Bogotá que existen muchos, cuando sentimos ese olor, el cual no es muy agradable, entonces hace que nosotros realmente pues no sentamos ganas de estar en ese lugar. Todo eso es gracias al sentido del olfato. La forma. En este caso mi manzana es, como se pueden dar cuenta, redonda. Pero ¿qué sucede? Todos los elementos que hacen parte de nuestra... De la naturaleza, todo lo que ocupa un lugar en el espacio puede tener diferentes formas. Entonces puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser rectangular, puede ser alargado, puede tener combinación de las dos formas, curvas, como la redonda, puede tener zonas planas, partes planas. O sea, la forma me define cómo es el elemento y yo cómo lo percibo. Lo percibo por medio del sentido de la vista. Para esto hemos estudiado bastantes matemáticas, la forma de los cuerpos, los cuerpos geométricos, ¿no? Entonces ahí podemos relacionar ese tema con la forma de la materia. ¿Listos? La temperatura. La temperatura se basa en el nivel de calor que tiene un cuerpo. Para poder definir la temperatura utilizamos el termómetro, que por estos días está muy de moda debido a la contingencia que estamos viviendo. Siempre que una persona vamos a un lugar, nos toman la temperatura, dependiendo del nivel de calor que tengamos, se puede definir si una persona tiene una enfermedad o no. En el caso de los cuerpos, podemos entonces decir que la temperatura va a variar de acuerdo con el nivel de calor o frío que tenga. Cuando tengamos algo en la nevera, obviamente su temperatura va a ser muy baja. Cuando estemos en temperatura ambiente, pues obviamente esa temperatura va a subir, y cuando hay acción del calor, del fuego, va a ser mucho mayor la temperatura. ¿Cómo la vamos a poder percibir? En algunos casos por medio de nuestros sentidos, obviamente del sentido del tacto, por medio del sentido del gusto. Cuando algo probamos que está muy caliente, nuestro cuerpo reacciona. Entonces la temperatura es muy importante, y es una de las características específicas de la materia, su temperatura, nivel de calor o frío que tiene. Elasticidad. Existen ciertos materiales que permiten estirar la materia o mantenerla firme. En este caso, vamos a tomar el globo. Yo lo puedo estirar, ¿sí? El material del cual está hecho me permite estirar, me permite volver a su tamaño normal. Es una característica muy importante. Estiro y vuelvo a mi tamaño normal. La elasticidad en este caso, la poca resistencia que ejerce este material a la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre él. ¿Listos? Dureza, ya sería lo contrario a la elasticidad. La dureza es la fuerte resistencia que opone un material a la fuerza que se ejerce en este caso yo soy la que voy a ejercer la fuerza. Tengo aquí este recipiente, este frasco. Por más de que yo lo quiera estirar, veo que tiene un nivel de dureza que se mantiene firme e impide que se tome otras formas, se mantiene de la misma forma. Eso sería el tema de las propiedades específicas. Esperemos que te haya quedado claro. A continuación, trabajaremos los estados de la materia. Entonces tenemos aquí, básicamente vamos a enfocarnos en el agua, porque es lo que vamos a trabajar más adelante.
Existe el estado sólido, líquido y gaseoso. Estos son los que vamos a tener en cuenta por el momento. En el estado sólido podemos observar que las partículas que hacen parte de la materia, que son las más pequeñitas, en este caso átomos y moléculas, se encuentran muy unidas entre sí y esto hace que tengan una forma definida. Entonces vamos a tomar aquí el ejemplo del hielo. El hielo está totalmente compacto. ¿Listos? Entonces en este caso es un elemento sólido. ¿Listos? Tenemos en un primer momento el hielo. Tenemos a nuestro alrededor muchísimos ejemplos de materiales en estado sólido. Ustedes en su casa yo sé que van a encontrar muchísimos elementos que hacen parte del estado sólido. A continuación, obviamente en el estado sólido, por ejemplo, voy a tomar este borrador totalmente sólido. Ellos también tienen una masa y un volumen definido. ¿Listos? Tenemos aquí. En este caso es rectangular, tiene ya algunas características específicas. Entonces es muy sencillo. El estado líquido, como se pueden dar cuenta, tiene sus partículas se encuentran un poquito más alejadas, las partículas que lo conforman, y tiene una característica muy especial. Voy a tomar aquí este vaso con agua, ¿ya? Y voy a ver que si yo paso el agua a este vaso más pequeño, va a tomar la forma de este vaso más pequeño. No tienen el agua no tiene, en este caso el líquido, tomé el ejemplo del agua, no tiene una forma definida. Si esto lo coloco en otro recipiente con otras características, otro tamaño, más grande o más pequeño, siempre el agua va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. ¿Listos? Tenemos aquí el agua que nosotros bebemos y tomamos todos los días, la cual también resulta muy saludable para nosotros. Entonces tenemos en el caso del estado líquido, toma la forma del recipiente que lo contiene, pero obviamente también tiene una masa y un volumen, una masa. Entonces habíamos dicho que tiene un peso, obviamente, y tiene un volumen, y el volumen se va a definir en el caso del agua por litros. ¿Listos? Vemos como podemos observar cuando nosotros vamos a comprar un litro de leche, ¿sí? A eso hace referencia el volumen en el caso de los líquidos. En el estado gaseoso nos vamos a dar cuenta que las partículas que forman se encuentran totalmente, no están unidas, muy unidas entre sí, y cuando vemos aquí, voy a mirar los ejemplos de estado gaseoso, se dispersan fácilmente de acuerdo al lugar donde estén, no están tan unidas como en el caso del agua. Vamos a ver dos ejemplos muy sencillos para conocer en este caso. Siguiendo con el caso del agua, entonces yo tengo aquí una olla. Por acción del calor, en el momento en que yo pongo a hervir una olla, en este caso este recipiente, el agua va a empezar a hervir y va a expulsar, se va a convertir en vapor, que eso lo vamos a ver más adelantico. Entonces el vapor que emiten los recipientes por acción del calor, obviamente es el mejor ejemplo del estado gaseoso. Pero también veamos otro ejemplo que lo vemos en nuestra vida cotidiana. Voy a tomar aquí el globo. Entonces, cuando yo meto el aire dentro del globo, ¿cierto? Las partículas las estamos metiendo, encapsulando dentro de este material. ¿Listo? Obviamente la forma va a ser variada, pero en este momento el aire está dentro del globo. Pero si yo llego y abro aquí en la partecita de la boca del globo, entonces inmediatamente todo ese aire sale y se va a dispersar por todo lado. ¿Listos? Este es el mejor ejemplo para entender el estado gaseoso. Inmediatamente todo ese aire se dispersó
en el ambiente en el cual yo estoy. Cuando también ustedes, como decimos, en el caso de los recipientes, cuando se cocinan, todo ese aire se dispersa dentro de la cocina. Entonces, esos son básicamente nuestros ejemplos de los estados de la materia y vamos a hacer mucho énfasis en el agua. El agua, dentro de sus estados, puede tener muchos cambios. Y nosotros en casa lo vemos especialmente cuando estamos, por ejemplo, en la nevera, sacamos elementos de la nevera, cuando la mamita cocina. Entonces vamos a identificar cuáles son esos cambios que presenta el agua. Dentro de la naturaleza también nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, cuando llueve, cuando hace mucho calor, vemos cambios que se presentan en el agua, este precioso líquido que encontramos en la naturaleza. Vamos entonces a ver, recordemos entonces los estados: sólido, líquido y gaseoso, que ya vimos las características de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver qué pasa. De sólido a líquido se presenta algo que se llama fusión. Entonces yo aquí tengo ese cambio de estado con este ejemplo. Tengo aquí en la parte de arriba el hielo y en este momento el hielo se me está deshaciendo porque no está dentro de la nevera. Entonces, si ustedes observan aquí, el hielo cuando se empieza a derretir pasa a estado sólido, se convierte a estado líquido. Ese es el mejor ejemplo de fusión. Tengámoslo en cuenta. ¿Por qué cambia de estado, niños? A ver, ¿por qué será? Pues básicamente cambia de estado porque por la temperatura. La temperatura incide mucho. Estamos a temperatura ambiente, 13, 14 grados, hace que es muy diferente a la temperatura dentro del congelador. Esa es la razón por la cual cambia el agua en este caso de estado. De sólido a líquido. Cuando llueve muy fuerte, cae el granizo. Ese granizo rápidamente se convierte en agua, cambia también de estado. Del líquido a gaseoso, entonces lo vemos cuando la mamita cocina, ¿cierto? Cuando ponemos una olla de agua en el fogón, por acción del calor, ¿sí? Ustedes saben que el agua se calienta, llega a cierta temperatura y empieza a convertirse en vapor, ¿sí? Nosotros tenemos el ejemplo en nuestra cocina, cuando el vapor empieza el agua empieza a evaporarse por acción, obviamente siempre del calor en los recipientes de la mamita. Es el mejor ejemplo que tenemos de vaporización. Pasa del líquido a gas. Otro ejemplo, en la naturaleza, cuando llueve, quedan los charcos, ¿sí? Dentro, en el piso. ¿Qué sucede? Por acción, llueve y hace inmediatamente sol. Cuando hace el sol muy fuerte, ¿qué hace? Ustedes ven, había un charquito y después de un tiempo desaparece. El agua se ha vuelto, de ese charco se ha vuelto vapor. Sube nuevamente hacia las nubes. Entonces todo es un ciclo, niños, es el ciclo del agua. Entonces de líquido a gas, y lo vemos en nuestra vida cotidiana y más aún en Bogotá, donde en un día podemos tener básicamente muchos climas y a su vez muchos cambios de estado del agua. Ahora nos vamos a devolver de gas a líquido. Este lo vemos muy bien en la cocina, por ejemplo, cuando herve la ollita, ¿sí? Voy a volver a tomar mi ejemplo con mi ollita. Entonces vamos a suponer aquí. Entonces ya estoy viendo, cuando sube el vapor, si yo veo en mi cocina, veo que se va a impregnar el vapor en las paredes o en algún lugar de mi cocina, y al colocarlo ahí, veo que se convierte nuevamente en agua. ¿Listo? En gotitas de agua. Esto es un ciclo, niños. En la naturaleza, obviamente el mejor ejemplo, las nubes se encuentran en estado gaseoso, ¿ya? Cuando empieza a llover, entonces se presenta la condensación y pasa de estado, vemos las nubes, de ahí sale el agua, ¿listo? Entonces se vuelve a líquido, se convierte en lluvia.
Entonces tenemos aquí el ejemplo más claro de condensación. Y el último ejemplo que vamos a tomar aquí es de líquido a sólido. Yo tuve que este hielo que tengo aquí, ¿cierto? El hielito que tengo aquí, lo tuve que meter a mi nevera en estado líquido. Por acción de la temperatura, baja la temperatura y hace que el agua que se encontraba en estado líquido se vuelva a estado sólido. Esos son entonces algunos de los cambios de estado de la materia que hice específicamente en el agua para que ustedes puedan ver cómo también en la naturaleza nosotros vemos esos cambios en a diario. De líquido a sólido, entonces tenemos aquí este ejemplo y ya vamos entonces a terminar. Espero, niñas y niños, que haya sido de su utilidad este video. Los invito a que se suscriban en mi canal para que reciban los diferentes videos sobre las materias y a su vez también les hago una invitación muy especial. En la cajita que aparece abajo del video están los enlaces para que ustedes puedan observar los demás videos que les van a permitir complementar este tema. Que tengan un excelente día, éxitos para poder desarrollar su guía y lo mejor de todo, es importante aprender. Recordemos, niños y niñas, que estamos en una nueva forma de aprendizaje. Hasta pronto.